Bien, recordamos lo que habíamos visto la última clase, hicimos la presentación de lo que vamos a ver hoy, vimos como una sentencia simple, o sea, una asignación, se transformaba en código máquina, en 4 instrucciones, I1, I2, I3 e I4, y además también analizamos qué era lo que iba a hacer cada una de las instrucciones, para ir entre las 4, ir completando todo lo que es esa sentencia en código fuente que vimos en el ejemplo. Mostramos los registros del procesador para ver cuál era la función de Disculpe, cada profe, uno. le hago una Sí, consulta. ¿Puede ser sí. que tenga medio tapado el micrófono o algo? Porque normalmente lo escucho un poco más fuerte y tengo todo el volumen al máximo. No sé si soy yo o está medio bajo el volumen. Ay, no sé, quizás soy yo que estoy hablando bajito. No sé. No, Eh, si no, ahora me pongo auriculares, pero generalmente lo escucho sin altavoz y como que lo escucho más fuerte. ok, quizás soy yo. No sé. Díganme, por favor, cómo me están escuchando todos. Pero yo Yo escucho. mucho. El micrófono de la notebook no, digamos, sí, seguramente debe haber alguna configuración para subirlo, pero siempre No sé, lo me tomo pongo así auriculares. como me lo da el sistema. Nunca lo toco, el micrófono. Yo lo escucho bien, profe. No sé. No, entonces Bueno, debo ser yo. Disculpen, chicos. no, por favor, cualquier cosa, avisanos. Este, No, tranquilo, yo me uso auriculares y se escucha bien. Debe ser el parlante del celular. bueno, ok. Entonces, bueno, hoy lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo se cumplimentan las 4 instrucciones, una por una, y ver cómo es todo el proceso, paso por paso, porque vamos a ver que cada instrucción lleva sus pasos. Entonces, voy a compartir pantalla. A ver, teóricamente ya la tendrían que estar viendo. Sí, sí. Buenísimo. Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver el ciclo de una instrucción. O sea, cuáles son los pasos que da cada instrucción para que se realice su ejecución. Vamos con I1. Vamos con I1. ¿Se acuerdan? Acá tenemos todos los elementos que van a participar en la ejecución de cada una de las instrucciones. Como podemos ver, bueno, arriba tenemos el procesador, con los registros, que ya hablamos de cada uno de ellos. Todo esto se presentó en la clase anterior, si no recuerdan. Acá arriba les dejo el enlace. Les dejo el enlace de la última clase para que puedan ir a ver el video. Ahí está toda la explicación. Bueno, entonces el procesador con su unidad de control, unidad aritmética y lógica, y los registros. Tenemos la memoria principal, que vemos algunos fragmentos de la memoria principal, ¿no? Unos fragmentos de la zona de programa, que es donde están guardadas las 4 instrucciones que se van a ejecutar. I1, I2, I3 e I4, con sus direcciones de memoria respectivas. Y por otro lado, tenemos otro fragmento de la memoria principal que está en la zona de datos. Más precisamente, el lugar donde está guardada la variable P, la variable Q y la variable R, que como podemos ver, en la variable R todavía no hay ningún valor guardado, simplemente está declarada, ¿no? Y cada variable con sus direcciones de memoria respectivas. Y las 3 líneas de comunicación entre procesador y memoria, que es la línea de datos o bus de datos, las líneas de direcciones o bus de direcciones y la línea LE de lectura y escritura. Entonces, ¿qué tenemos en el procesador? Si nos ponemos a ver cuando comienza I1,
hay un valor guardado en el registro IP, en el puntero de instrucciones, que dice 0200. Si recordamos un poco, vamos a ver que en el registro IP, o puntero de instrucciones, es donde se guarda la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. O sea, cuando se estaba ejecutando la instrucción anterior a la que vamos a ver ahora, en algún momento en el registro IP se guardó esta dirección, que es ahí donde se arranca la ejecución de cada instrucción, desde el valor de dirección de memoria que está guardado en el registro IP. Como podemos ver, el valor guardado es 0200. Si vemos acá en la memoria, vemos que la dirección 0200 corresponde a la primera dirección de I1, que ahí es donde tenemos que llegar. Entonces, en el ciclo de una instrucción, lo primero que se ejecuta, lo primero que se hace, es la obtención de la instrucción. Como podemos ver, primero obtener la instrucción. ¿Cuándo el procesador obtiene una instrucción? Cuando llega al registro de instrucciones. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Cuando el procesador obtiene un dato, cuando llega al registro de datos. Cuando el procesador obtiene una instrucción, cuando llega al registro de instrucciones. Entonces, el primer paso va a ser que esta instrucción I1 llegue al registro de instrucciones. Y esto se hace de esta manera. Lo primero que va a suceder es lo siguiente. La dirección que está guardada en el puntero de instrucciones va a viajar hasta RDI, hasta el registro de direcciones. Al mismo tiempo, la línea LE se pone en 1, avisando que se va a hacer una lectura. ¿Recuerdan los 3 pasos que habíamos visto para que el procesador realice una lectura y los pasos para que el procesador realice una escritura? Eso lo vimos cuando vimos memoria principal. Entonces, el valor de la dirección de memoria va desde IP hasta RDI, que precisamente es el registro de direcciones, donde se guardan las direcciones de memoria a las que va a acceder el procesador. Entonces, se hacen los pasos de la lectura, este valor viaja por la línea de direcciones hasta apuntar exactamente a la dirección requerida. En este caso, como vemos, la línea LE en 1 es para hacer una lectura. Entonces, el procesador toma el valor de esa dirección de memoria más los subsiguientes de acuerdo al Word. Como podemos ver acá en este ejemplo, está trabajando con un Word de 4. Por eso toma 4 bytes o 4 direcciones de memoria. Eso es lo mismo que decir que en la línea de datos está trabajando con un ancho de bus de 32. De 32 bits. 4 por 8, 32. Podemos decir Word de 4, podemos decir ancho de bus de 32, que es exactamente lo mismo. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces se realiza la lectura, esto viaja por la línea de datos y llega a la puerta de entrada de todas las instrucciones y de todos los datos, la puerta de entrada del procesador, que es RDA, el registro de datos. Y ahí se guarda la instrucción. Pero todavía falta un paso para que se cumplimente la primera parte, que es obtener la instrucción. Como dijimos recién, el procesador obtiene la instrucción cuando llega al registro de instrucciones. Entonces, el último paso es que el valor de esta instrucción va a viajar desde RDA hasta RI. Cuando llega a RI, ahí se puede decir que el procesador obtuvo la instrucción. Si recuerdan, I1 es la instrucción 5000A1. Y ahí se terminó la primera parte de la instrucción. La segunda, o sea, una vez que el procesador obtuvo la instrucción,
viene la segunda parte. La segunda parte es la decodificación. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el procesador? Va a decodificar el código máquina, valga el juego de palabras. O sea, entender, interpretar qué es lo que quiere hacer la instrucción. O sea, primero lo obtiene. En segundo término, bueno, interpreta qué es lo que hay que hacer. Y este paso es un paso estático, no hay movimientos, como vimos en el paso de recién. Es un paso estático y es llevado a cabo por la unidad de control. Entonces, la unidad de control se encarga de decodificar, interpretar qué es lo que tiene que hacer. Que en este caso, la instrucción A1 era, ¿qué cosa? Llevar un dato al registro AX, al registro auxiliar. ¿Qué dato? ¿Dónde está guardado ese dato? En la dirección de memoria que viene asociada a la instrucción. La instrucción es A1. La dirección de memoria asociada es la dirección 5000. Si vemos bien, en la dirección 5000, ¿qué tenemos? La variable P. La variable P. Entonces, ahora viene la tercera parte, que es obtener el dato a operar. O sea, el procesador primero obtiene la instrucción, después la interpreta o decodifica. Y ahí se va a dar cuenta que para realizar las acciones va a necesitar datos para procesar. Entonces la tercera parte es obtener ese dato. ¿Cómo se vale el procesador para obtener ese dato? Por lo general, el dato está guardado en la dirección de memoria asociada a la instrucción. Por lo general, no siempre es así. Vamos a ver que hay un caso que no es así. Entonces, el dato está en la dirección 5000. Entonces pasamos a la tercera parte. ¿Cómo hacemos? O sea, acá nuevamente el procesador debe hacer una lectura en memoria principal. En este caso, ¿la lectura de qué? De la variable P. ¿Dónde está la dirección? Está guardada acá en RI, en el registro de instrucciones. Entonces, esta dirección va a viajar del registro de instrucciones al registro de direcciones. La línea LE se pone en 1, avisando que nuevamente el procesador va a hacer una lectura. Y la dirección 5000 va desde el registro RI, solamente la dirección, y se va a guardar en RDI. Ahí ya lo tenemos en RDI, ya está listo para ponerlo en el bus de direcciones, que recorra esa dirección y apunte a la dirección solicitada. Entonces nuevamente se hace una lectura, se toma la variable P, viaja por la línea de datos y llega a RDA. Como pueden ver, en RDA lo que tenemos, ven que yo puse XXXX 1020. ¿Por qué? Porque el Word es de 4, siempre va a leer de a 4. Pero en este caso, el valor que necesitamos, que en este caso es el valor de un dato, solamente ocupa 2 direcciones de memoria, o sea, 2 bytes. Es una variable entera. Las variables enteras, las tipo int, pesan solo 2 bytes. Entonces, la lectura igual se hace de los 4. Pero las otras 2 direcciones de memoria se desestiman, porque ya se entiende que se va a leer un dato entero. Por eso llega XXX 1020, que es el valor de la variable P. Y llegó al registro de datos. Ya se obtuvo el dato a operar. ¿Por qué? ¿Cuándo obtiene un dato el procesador? Cuando llega al registro de datos. Así como cuando dije, cuando el procesador obtiene una instrucción, cuando llega al registro de instrucciones, cuando obtiene un dato, cuando llega al registro de datos. Ya terminó la parte 3. Y viene la cuarta parte, que es realizar la operación.
Por lo general, la parte 4, la cuarta parte de una instrucción en realizar la operación, eso por lo general supone una operación aritmética o lógica. En este caso no hay operación. No hay operación, porque solamente tenemos un dato. Lo que es la operación en I1 es simplemente llevar ese dato al registro AX. Eso es realizar la operación y nada más. Entonces, la parte 4 de realizar la operación es el paso del valor de la variable P desde RDA hasta AX, el registro auxiliar o acumulador. Cuando el valor de P llega al registro auxiliar, ya podemos decir que se realizó la operación. Por último, queda el paso 5, que es actualizar IP. Se actualiza IP, ahí aparece el valor de la siguiente dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar, que en este caso es 0203, que si vemos acá 0203 es la dirección de I2. Y ya con esto terminamos de ejecutar I1 y empezamos a ejecutar I2. ¿Cuáles son los cambios que hay en el procesador? Ya está listo para hacer, para procesarse la variable P. ¿Se acuerdan que era P más P menos Q? Entonces pasamos a la instrucción 2. La instrucción 2 comienza con estos dos valores que nos interesan. Por un lado tenemos el de la variable P guardado en AX, y en IP, en el puntero de instrucciones, tenemos la dirección de memoria de I2, de la siguiente instrucción. Entonces, para obtener la instrucción, que es la primera parte, el procesador va a hacer una lectura, LS pone en 1, la dirección de memoria viaja desde IP hasta RDI, hasta el registro de direcciones, lo coloca en el bus de direcciones, apunta a la dirección buscada, se realiza la lectura, que en este caso es la lectura de I2, y la instrucción viaja por la línea de datos hasta llegar a RDA. Llega al registro de datos, que es la entrada al procesador, pero todavía falta el último paso para obtener la instrucción, que es llegar al registro de instrucciones. O sea que el último paso es de RDA hasta RI. Y ahí llegó I2, que es 5000-0603. 0603 es el código máquina de la suma. Es el código máquina de la suma. ¿Qué es lo que va a sumar? Lo que ya tenemos esperando en AX, más el dato que está guardado en la dirección de memoria asociada a la instrucción. En este caso, vuelve a ser la dirección 5000. De la dirección 5000 es P. Entonces, ¿qué va a ser I2? Va a ser P más P, que es precisamente el código que nosotros escribimos. Entonces, ahí se obtuvo la instrucción. Pasamos al segundo paso, que es la decodificación. Ahí es donde la unidad de control va a decodificar, interpretar qué es lo que tiene que hacer. Ahí entiende que tiene que hacer una suma, ahí entiende que uno de los dos valores a sumar está en AX y el otro está en la dirección de memoria asociada. Entonces falta un dato. Por eso viene el paso 3, que es obtener el dato a operar. En este caso es nuevamente la variable P. ¿Cómo lo sabe el procesador? Porque está en la dirección de memoria asociada. Entonces, este valor, o sea, se va a hacer nuevamente una lectura, pero ahora otra vez en la zona de datos. En la línea LS ponen 1. RDI se actualiza con la dirección de memoria que se quiere leer, que está en la instrucción. Viaja desde RI hasta RDI, se actualiza, pone en sus salidas RDI, que es en las líneas de direcciones, pone el valor de 5000, apunta y se toma nuevamente la variable P. Se lee, viaja por la línea de datos y llega
al registro de datos. Ahí se obtuvo el dato a operar, cuando llega al registro de datos. Entonces ya tenemos los dos valores que debemos sumar, que en este caso es P más P, por eso es el mismo valor. Nos queda el paso cuarto, que es realizar la operación, que como habíamos dicho recién, el código de máquina 0603 es el código de la suma. ¿Qué se va a sumar? Lo que tenemos en AX más lo que tenemos en RDA. Y el resultado de esa suma, ¿dónde se guarda? En el registro AX también, en el registro auxiliar o acumulador. Entonces, realizar la operación es la operación suma. Tanto un valor como el otro ingresan en la unidad aritmética y lógica. Se realiza la suma y el resultado se guarda en AX, que en este caso 1020 más 1020 me da 2040. ¿Está? Por último, para terminar con I2, nos falta actualizar IP. Ahora IP es 0207, que es justamente donde comienza la siguiente instrucción, que es I3. Entonces, de todo el código fuente que teníamos, ya se hizo la suma. Ahora que falta en I3, ¿qué se va a hacer? El menos Q. ¿Se acuerdan que era P más P menos Q? Es la resta. Vamos a hacer una resta. Entonces ahora pasamos a la instrucción 3. Comenzamos con el registro acumulador con el valor 2040, que es el resultado de sumar P más P. Y en IP, en el puntero de instrucciones, tenemos el valor 0207, que es el de la dirección de I3. O sea, nuevamente el procesador debe hacer una lectura en memoria principal. ¿Para qué? Para obtener la instrucción, que es el primer paso. Entonces se va a hacer una lectura, LS pone en 1. ¿En qué dirección de memoria? En que está en el puntero de instrucciones, que ese valor viaja desde el puntero de instrucciones hasta el registro de direcciones. El registro de direcciones lo coloca en el bus de direcciones hasta apuntar a dicho valor, toma, en este caso toma toda la instrucción I3, pues tiene un Word de 4, se realiza la lectura, viaja por la línea de datos y llega al registro de datos. 5006-062B, ese es todo el código máquina de la instrucción 3. Falta el último paso para obtener la instrucción, que ¿cuál es? A ver, díganme, ¿cuál es el último paso para obtener la instrucción? Que se lleve a registro de instrucciones. Muy bien, Lucas. Una instrucción la obtiene el procesador cuando llega al registro de instrucciones. Entonces el último paso es este pasaje de valores entre dos registros del procesador. Llegó la instrucción al registro de instrucciones, ya se cumplimentó el paso 1. ¿Está? Pasamos al paso 2, que es la decodificación, el paso estático. No hay movimientos. La unidad de control interpreta el código y ahí entiende que debe hacer una resta. Es el código máquina de la resta. ¿Y qué es lo que va a restar? Lo que tenemos en el registro acumulador menos lo que está en la dirección asociada a la instrucción, que es la dirección 5006, que si vemos acá, 5006, es la dirección de la variable Q. En AX tenemos P más P. Acá tenemos Q, entonces tenemos que hacer P más P menos Q y el resultado guardarlo en AX. Entonces, para eso le falta un dato al procesador. ¿Cuál es? El dato de la variable Q. Entonces vamos a la tercera parte, que es obtener ese dato, obtener el dato a operar. ¿Y cómo lo obtiene? La dirección de memoria está junto con la instrucción, o sea, en esta dirección está. Entonces, nuevamente el procesador debe hacer una lectura. Entonces pone la línea LE en 1. La dirección de memoria viaja desde RI hasta RDI, se actualiza. Con 5006 pone en sus salidas ese valor, va por el bus de direcciones, apunta y toma la variable Q, que viaja por la línea de datos y llega al registro de datos.
ya se obtuvo el dato a operar porque llegó al registro de datos. ¿Está? Y terminamos con el paso 3 de I3. Nos queda el paso 4, que es realizar la operación, que en este caso es una resta. Es lo que tenemos en AX menos lo que tenemos en RDA. Estos valores van a la unidad aritmética y lógica y realiza la operación resta. Y el resultado lo guarda en AX, que en este caso es 0000. Ahí tenemos el resultado. Ya se realizó la operación. ¿Qué nos queda? Actualizar IP. Ahora en IP tenemos el valor 020B, que es justamente donde comienza I4. ¿Qué le falta por hacer a la sentencia? Ya el cálculo lo hizo. Ahora, ¿qué le falta hacer? La asignación. Ese resultado lo tiene que mover a la variable R. ¿Cómo se traduce esto acá? Y va a ser una escritura en memoria principal. Pero eso lo hace I4. Así que bueno, vamos a la instrucción 4, es la última parte. Perdón. Me adelanté. Ahí está, instrucción 4. La instrucción 4 comienza con el valor 020B en IP y el resultado del cálculo en AX. Se obtiene la instrucción nuevamente. Miren todas las veces que tiene que acceder el procesador a memoria principal para ejecutar una línea simple. Es una asignación de una pequeña operación. Miren todas las veces cómo interactúa el procesador y la memoria principal. Entonces, LS pone en 1 para obtener la instrucción. El valor de la dirección viaja desde IP hasta RDI. Coloca en sus salidas el valor de la dirección, va por el bus de direcciones, apunta y se toma I4. Se hace la lectura, viaja por el bus de datos, llega a RDA, que es la entrada, y desde RDA da el último paso hasta el registro de instrucciones, y ahí podemos decir que el procesador obtuvo la instrucción I4, que es 5010 A3. A3 es el código máquina de la asignación. Se va a asignar un valor a una variable. ¿Qué valor? El que está guardado en AX. Entonces, ahora precisamente es cuando la unidad de control va a interpretar eso, que tiene que hacer una asignación, que es la decodificación. Ya interpretó lo que tiene que hacer. Entonces, el tercer paso es obtener el dato a operar. Hasta ahora, cada vez que hicimos un tercer paso, que fue obtener el dato, en las 3 instrucciones anteriores, ese dato estaba en memoria. Ahora no, el dato ya está en el procesador. El dato con el que se va a trabajar en I4 es el resultado, que es lo que se va a asignar. Pero está en el procesador, pero el procesador obtuvo el dato. No, porque ¿cuándo obtiene un dato el procesador? Cuando llega al registro de datos. Muy bien, Lucas. Cuando llega al registro de datos. Recuerden estas preguntitas, que una de las dos se las voy a hacer. ¿Cuándo obtiene el procesador una instrucción? Es muy fácil, cuando llega al registro de instrucciones. Cuando el procesador obtiene un dato, cuando llega al registro de datos. Es así de fácil. Es la pregunta para robar, para decir, bueno, al menos contesté una bien. Bueno, y así todo, hay muchos que no la contestan bien, pero bueno. Nada. Aunque sea para probar, ¿no? Aunque sea para llegar al 4, son 4 preguntitas así sencillas. No, no es que cada pregunta vale un punto, no es así. Aparte, estos parciales no tienen nota numérica, es aprobado o desaprobado, porque van a final. Entonces, es aprobado o desaprobado. Tenemos que aprobar el 70% del parcial. Es así. Pero bueno. No, después hablaremos del parcial.
diremos cómo será, cuáles son las pautas de evaluación, para que quede todo transparente. Ahí Les en la mos- plataforma puso que vamos a tener solo un parcial. ¿Es así? Es así. Ah, ok, ok. Tenía Eh, esa duda, ayer se me ocurrió. a ver, hay dos instancias evaluativas. Una es el parcial, la otra es el trabajo práctico. ¿Está? Ah, bueno. Entonces, vamos a terminar con esto primero, y después si quieren hablamos un poco de todo eso. Pues ya nos falta poquito, ya nos falta poquito. Ya decodificó. Entonces, obtener el dato es simplemente pasar el dato que está en AX a RDA. Es un pasaje interno del procesador. Obtener el dato a operar es simplemente que este valor pase de este registro a este. Ahí obtuvo el dato a operar. Y en este caso, realizar la operación no implica un movimiento de la unidad aritmética y lógica, como vimos en instrucciones anteriores, sino que implica una escritura en memoria principal, que es la asignación precisamente. Entonces, ¿cómo se hace la escritura? Recordarán cuando vimos los pasos para la lectura y la escritura, LE se pone en 0, o sea, se va a hacer una escritura, donde en qué dirección se va a escribir, en la dirección asociada a la instrucción, que es, como pueden ver acá, 5010. 5010, vemos acá abajo que es justamente donde está la variable R. Entonces, esta dirección 5010 va desde la instrucción hasta el registro de direcciones, que coloca el valor en sus salidas, viaja por la línea de direcciones y apunta a la dirección de la variable R. Y ahí se produce la escritura. A través, desde el registro de datos, él pone el valor en la línea de datos para que se escriba y se guarda el resultado. Ahí se produjo la asignación. Por último, se actualiza IP para que quede listo para la siguiente instrucción, que no la vamos a ver. Queda ahí con 020E, que es la que viene después, pero que no la estamos viendo acá, porque ya con estas 4 se pudo cumplimentar esa línea de código fuente que era a la variable R se le asigna P más P menos Q. ¿Está? Y ahí ya podemos ver cómo en la variable R está hecha la asignación. ¿Está, gente? Sí, profe. ¿Cuántas preguntas deben haber por ahí, no? ¿Cuántas preguntas? Tengo otra presentación más que es cortita, es una especie de conclusión de todo lo que vimos recién. Así que justamente yo creo que estaría bueno cortar ahora, que faltan 2 minutos y pico. Así que salimos, entramos, vemos esa presentación que concluye todo lo que estuvimos viendo hoy, y después, si quieren, contestamos dudas, preguntas de cualquier tema que surja. ¿Les parece bien, gente? Dale, Ok, profe. profe. Bueno, Ahí ahí va. vamos, salimos y entramos, por favor. Y ahora vamos a ver lo que sería una especie de conclusión de lo que acabamos de ver. A ver. Ahí vamos. Me parece que hay gente que quiere entrar. Ahí vamos. Ahí le di entrada. Muy bien. Entonces, ciclo de una instrucción, segunda parte o conclusión. El ciclo de una instrucción es exactamente esto que estamos viendo acá. Consta de 4 bloques. Obtener la instrucción, decodificar, obtener el dato a operar, y realizar la operación. Se hacen estos 4 pasos y se vuelve al principio.
Además, se actualiza el IP. Como pueden ver, en la presentación anterior, la actualización del IP estaba nombrada como quinto paso. Pero en realidad, la actualización del IP hoy en día no lleva un bloque del ciclo de una instrucción porque se realiza al mismo tiempo en el bloque 3. Cuando se obtiene el dato a operar, ya se va actualizando el registro IP. ¿Y por qué es tan importante decir que tiene 4 bloques y no 5? Porque cada uno de los bloques que constituyen el ciclo de una instrucción le insume al procesador un pulso del reloj del procesador, o sea, del oscilador. ¿Entienden lo que hablo cuando hablo del reloj del procesador? No, la verdad que no, profe. Bueno, ustedes vieron que cuando se habla de procesadores, se habla de frecuencia, ¿a cuánto trabaja? Sí. Bueno, Sí. de eso estamos hablando. De eso estamos ¿Cuántas veces hace por segundo ese refresco, digamos, No es un refresco. esa búsqueda? Ahora, todos los procesadores tienen una pieza de cristal piezoeléctrico, que por lo general es cuarzo, que emite una corriente cuadrada. Es una pieza de cristal de cuarzo muy parecido a las piezas con las que arman los relojes digitales. Un reloj digital tiene también una pieza de cuarzo que emite una corriente cuadrada donde manda, por ejemplo, un pulso por segundo. Y de esa forma yo tengo un reloj. O sea, hay un pequeño programita que interpreta esos pulsos y me va dando la hora, segundo a segundo. ¿Está? En cambio, este reloj que se habla del procesador, este oscilador que genera una corriente cuadrada, da pulsos eléctricos. Da pulsos eléctricos. Esos pulsos también son llamados ciclos, porque son de corriente alterna, como la corriente que tenemos en nuestras casas, con la pequeña diferencia que la corriente alterna que tenemos en nuestras casas es sinusoidal. Sube y baja haciendo una curva desde positivo a negativo y tiene una frecuencia de 50 pulsos por segundo. ¿Qué quiere decir? Que en un segundo la corriente cambia 50 veces de positivo a negativo. ¿Está? Esa es la frecuencia. Y cuando se habla de frecuencia de un procesador, se habla de cuántos pulsos, cuántas veces cambia la corriente de positivo a negativo, también en un segundo. Cuando Me parece que para al overclockearlo, la PC lo manipulan eso o algo así. No, eso ya viene, eso es parte del procesador. Eso es una característica del modelo de procesador. O sea, eso no se puede tocar. Había en una época, en la época de las primeras PC, de las 286 y demás, que uno tenía la opción de jumpear en el motherboard y bajarle la frecuencia a la mitad. Pero en realidad no se lo hacía nadie, porque bajarle la frecuencia a la mitad significa que el procesador trabaja a mitad de su velocidad, ¿se entiende? Porque esa es la famosa frecuencia. Cada ciclo, cada pulso, también, o sea, esto lo descubrió un científico de apellido Hertz. Entonces a los pulsos se les llama Hertz. Cuando digo que tengo una frecuencia de 1000 Hz
digo que tengo 1000 pulsos en un segundo. 1000 Hz es lo mismo que 1 kHz, porque kilo es 1000. Igual que la electricidad, ¿puede ser? Sí, señor. Y vamos a suponer que tengo 1000 kHz. 1000 kHz significa 1000 por 1000 es 1.000.000 de pulsos en un segundo. Se puede decir que tengo 1000 kHz o puedo decir que tengo 1 MHz. Mega es 1.000.000. ¿Está? Y si yo tengo 1000 MHz, quiere decir que tengo 1000 millones de pulsos. Y 1000 millones, lo podemos decir 1000 mega o podemos decir 1 gigahertz. ¿Qué quiere decir? 1 gigahertz significa 1000 millones de pulsos en un segundo. Hoy los procesadores, ¿en qué frecuencia andan? 4.5, 5.0 GHz, más o Bueno, menos. O y más. a eso nos referimos. A eso nos referimos. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner 4, por ejemplo. Si tengo un procesador de 4 GB, ¿qué es 4 GB? 4 GHz. 4 GHz significa que durante un segundo tengo 4.000 millones de pulsos. ¿Y eso por qué es tan importante en el rendimiento de un procesador? Porque para que el procesador realice una instrucción, para que se cumpla todo el ciclo de la instrucción, el procesador necesita un pulso por bloque. Para obtener la instrucción necesita un pulso, para decodificar necesita otro. Para obtener el dato operar, otro más, y para realizar la operación, otro más. ¿Qué quiere decir? Que cada instrucción al procesador le insume 4 pulsos del oscilador. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿ven? Ahí tenemos los pulsos. Es una corriente alterna cuadrada, de las llamadas cuadradas. Un ciclo o pulso o hertz es todo el recorrido desde positivo y todo el recorrido negativo. Todo esto es un ciclo completo. Acá tenemos otro ciclo u otro pulso, acá tenemos otro pulso y acá tenemos otro pulso. Tenemos 4 pulsos. 4 pulsos, 4 ciclos, 4 hertz. Entonces, en el ejemplo de recién, donde vimos una instrucción que era una asignación, donde se le asignaba el resultado de un cálculo entre 2 variables a otra variable, vimos que se dividió en 4 instrucciones simples. Si se dividió en 4 instrucciones simples y cada instrucción le insume al procesador 4 pulsos, significa que para que se ejecute toda esa instrucción simple, el procesador iba a necesitar 16 pulsos, o sea, 16, 4 por 4, 16 pulsos, 16 Hz. ¿Está? Sí. ¿Y alguien me puede decir, entonces, si yo tengo un procesador que trabaja a 4 GB, ¿en cuánto tiempo se ejecuta esa asignación, esa operación y asignación? ¿En cuánto tiempo se ejecuta? En el Es instante, difícil, o sea, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? en el instante, o sea, no lleva a pestañear que yo lo procesó. Y en realidad lleva un tiempo. Lo que pasa es que son tiempos que nosotros no podemos medir, son tan rápidos que normalmente no se pueden medir, pero sí se pueden calcular. Para eso tenemos que llevar la unidad de medida de segundo, no nos sirve. En el sistema central, toda la medida de tiempo es el nanosegundo. Es el nanosegundo. El nanosegundo es la 1000 millonésima parte de un segundo.
¿Qué quiere decir? En un segundo, si yo a un segundo lo divido por 1000, tengo un milisegundo. ¿Está? Milisegundo, una milésima parte de un segundo. O sea, un segundo está compuesto por 1000 milisegundos. Pero yo, si a un milisegundo lo divido por 1000, tengo un microsegundo, que es una millonésima parte de un segundo. Un microsegundo. Microsegundo es la millonésima parte. ¿Qué quiere decir? Que un segundo está conformado por 1.000.000 de microsegundos. Pero, si yo a un microsegundo lo divido por 1000, Mili. tengo la 1.000.000.000ª parte de un segundo, que ese es el nanosegundo. El nanosegundo es la 1.000.000.000ª parte de un segundo. Quiere decir que un segundo está compuesto de 1.000 millones de nanosegundos. Entonces, si un procesador trabaja a 4 GHz, no nos olvidemos que cada giga es 1.000 millones de pulsos. La cuenta es muy fácil. O sea, 4 nanosegundos, trabaja. A ver, si yo tengo un procesador que trabaja a 4 GB, quiere decir que 4 GHz son 4.000 millones de hertz en un segundo. Quiere decir que es 4.000 millones de hertz en 1.000 millones de nanosegundos. Quiere decir que cada nanosegundo que pasa, en cada nanosegundo, tengo 4 pulsos o 4 hertz. Quiere decir que cada pulso tarda 1/4 de nanosegundo, o sea, 0,25 nanosegundos cada pulso. En un procesador que trabaja a 4 GB. ¿Está? Eso cambia de modelo a modelo de procesador. Entonces, si dijimos que para hacer toda esta instrucción el procesador necesitaba 16 pulsos, ¿en qué tiempo se va a hacer? Si cada 4 pulsos tengo 1 nanosegundo, quiere decir que para ejecutar toda esa instrucción, el procesador va a tardar 4 nanosegundos. Claro. ¿Está? ¿Se entendió? Entonces, Sí, sí. conociendo un poco el código máquina, cómo se transforma una instrucción que ustedes escriben, cualquiera, en cuántas instrucciones se subdivide simple, se puede hacer un cálculo estimativo de cuántos nanosegundos va a tardar en ejecutarse dicha instrucción. ¿Se entiende? Bueno, acá podemos ver un hertz, y acá viene toda la explicación de lo que acabamos de decir. Ahí habla del cristal piezoeléctrico, que es el reloj. Y ahí está, bueno, es un poco la síntesis de lo que acabamos de explicar. ¿Está? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Qué les parece esto? Está bueno, ¿eh? Está bueno, está bueno. Mucho silencio. Hay que ir procesando, ya sé, nuestro reloj interior no procesa, no tiene tantos gigahertz, tiene menos, pero a todos nos pasa, así que tranqui, les doy tiempo para ir procesándolo. Lo bueno es que va a quedar la grabación de todo esto y lo pueden volver a ver. Y encima venimos procesando cosas de antes también, entonces como que todo se acumula. Pero no me digan que esta materia se está poniendo cada vez mejor. Está buena, man. A mí por lo menos me gusta este tipo de cosas. Sí, sí. Es envolante porque es mucha teoría de golpe, pero sí está bueno todas estas cosas. Igual ustedes ven que yo cuando terminamos de toda la explicación teórica siempre les digo a lo que apunto, qué es lo que me interesa que tengamos bien fijo.
¿Qué es lo que me interesa de todo esto? Entendamos el ciclo de una instrucción. Entendamos los 4 bloques y que le insume al procesador cada instrucción de código máquina, le insume 4 pulsos del oscilador, o sea, 4 Hz. Eso es lo importante. Y conocer qué es lo que se hace en cada uno de los bloques. Obtener la instrucción, decodificar, obtener el dato a operar, realizar la operación. Y de esa forma, conociendo el código, y si yo sé en la cantidad de instrucciones simples en que se descompone el código fuente cuando se transforma en código máquina, y conociendo también el modelo de procesador que está trabajando en la computadora, yo puedo decir, para ejecutarse esta instrucción, hacen falta tantos nanosegundos. ¿Está? Eso igual es anecdótico. Lo importante, lo que me interesa es que entendamos el ciclo de una instrucción, cómo se compone, qué es lo que hace cada bloque y qué es lo que le insume al procesador. ¿Está? Sí, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto. Que viene más a colación por el tema de los nanómetros. Más que nada, porque me hizo, hablando de esto de lo que decía el nanosegundo, me hizo acordar el tema de los nanómetros ahora en los procesadores. Vio que se mide mucho por el tema del tamaño. Sí. Hay procesadores ahora de, no sé, 10, 8 nanómetros, una cosa así. Ahí que era por el tamaño, pero que... Nano es una unidad de medida. Sí. Entonces, nosotros tenemos la unidad, o sea, así como partimos desde el segundo, llevémoslo al metro. El metro es una unidad de medida. Si yo al metro lo divido por 1000, tengo un milímetro. Un milímetro es la milésima parte de un metro. 1000 milímetros hacen un metro. ¿No? Si yo al milímetro lo divido por 1000, tengo un micrómetro. Una millonésima parte de un metro es un micrómetro. O una milésima parte de un milímetro. Si yo un micrómetro lo divido por 1000, tengo un nanómetro. Un nanómetro es la 1000 millonésima parte de un metro. O la millonésima parte de un milímetro. Agarren una regla, miren la reglita, miren lo que es un milímetro. Lo dividen por 1.000.000 de partes y cada partecita es un nanómetro. ¿Entienden las dimensiones en las que nos estamos manejando, no? Sí, es una locura. Y bueno, Pero en el procesador, ¿a qué se refiere cuando dice nanómetros? Por ejemplo, dice cantidad de transistores, tantos nanómetros. Lo que pasa es que los componentes son cada vez más chicos y estamos llegando a lo que se conoce como nanotecnología. La nanotecnología ya es el sumum de todo lo que es el trabajo, o sea, el sumum de la física es la nanotecnología, porque a nivel de nanotecnología se trabaja molécula a molécula. ¿Se entiende? Todavía no hemos llegado a eso. En cuanto a procesadores, ya se están haciendo cosas en nanotecnología, que se ordenan, digamos, moléculas de carbono de tal forma, hacen una malla que es más resistente, que no sé qué, no recuerdo, que poder estar con la tecnología. Aparte con aplicaciones en medicina, en informática, lo que se les ocurra, o obviamente en armamento, o sea, que sea, se van a poder hacer, no puede ser, ¿se entiende? Pero ¿sabes la diferencia que me pregunto eso? Fenómetro, o sea, metro y segundo, Sí. ¿entendés? ¿Cuál es la definición que usan en fenómetro a hercio? ¿Entiendes? Lo que pasa es que, a ver, el Hertz es otra cosa, el Hertz es el pulso eléctrico, es un ciclo de la electricidad. Cuando hablamos de la frecuencia, frecuencia siempre es una cantidad de eventos en un tiempo determinado, eso es frecuencia. Hablamos de la frecuencia de un procesador, los eventos son los Hertz, los pulsos eléctricos, y el tiempo determinado es un segundo. Entonces, un procesador puede andar a 4 GHz, no cae sobre segundo. Es como una velocidad. ¿A cuánto vas? Y voy a 120. ¿120 qué? Y ahí tenemos el evento del kilómetro y el tiempo es la hora. Kilómetro por hora, que en realidad es sobre hora. Uno dice por hora sobre hora, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en una hora recorro 120 kilómetros a esa velocidad constante. Y esto es lo mismo, nada más que estamos cambiando las unidades de medida. El segundo es unidad de tiempo. Y
El metro es una medida de longitud, pero nos estamos manejando con dimensiones tan grandes, tenemos que irnos hasta el nano. Hasta el nano. ¿Tá? Imagínense que hasta incluso es difícil de ver en un microscopio. El microscopio, fíjense, usan el micro, es millonésimo. En cambio, un nano es el 1000 millonésimo. Es la milésima parte de un nano. ¿Está? Pero actualmente nos manejamos con tiempos nano. O sea, pudimos ver que un procesador que trabaja, por ejemplo, si el procesador trabajara a 2 GB, entonces, en cada nanosegundo yo puedo tengo solo 2. Entonces, se me hace un nanosegundo. Nada. ¿Qué diferencia hay de 8 nanosegundos y 20 nanosegundos? Hay un montón. No son instantáneos, no. Sin embargo, hay un montón de diferencia. Hay un montón de diferencia. Es de nanosegundos. Los mejores chips de memoria RAM dinámica, o sea, la que constituye la memoria principal, se están manejando con un tiempo de acceso de 10 nanosegundos más o menos. Pero entonces yo pienso, hemos visto cómo se ejecuta una instrucción simple y vimos que para que se cumpla las 4 instrucciones, que cumplimente toda esa instrucción simple, necesitamos, habíamos dicho que eso iba a pasar en 4 nanosegundos para que se ejecute todo. Pero cuando vimos cómo se ejecutaban instrucciones, ¿ustedes recuerdan todas las veces que el procesador tuvo que acceder a la memoria principal? ¿Cuántas veces accedió el procesador a la memoria principal? Para obtener un dato, para obtener una instrucción, para hacer la escritura. ¿Cuántas veces? Por instrucción, al menos 2 veces tuvo que acceder el procesador a memoria principal. Sí, le calculé lo mismo, profe. 2 Por veces por instrucción. instrucción. O sea que 2 veces por instrucción significa que en las I1, I2, I3 e I4 el procesador debió acceder 8 veces a la memoria principal. Y cada vez que accede está el tiempo de acceso a memoria. Vamos a suponer que tenemos un chip de memoria buenísimo de 10 nanosegundos de tiempo de acceso. Si el procesador, por su frecuencia de reloj, puede realizar toda la operación en 4 segundos, ¿qué pasa con cada vez que tiene que acceder a memoria? Y cada acceso le insume 10 nanosegundos al proceso. Y tuvo que acceder 8 veces. Estamos hablando solamente para acceder a memoria de 80 nanosegundos. Por un lado tenemos 4, por otro lado tenemos 80. Pero ¿cuál es la verdad entonces? ¿Cuánto tarda en ejecutarse esta instrucción? ¿Tarda 4 nanosegundos o tarda más de 80 nanosegundos? ¿No tardaría la sumatoria de ambas? No. En realidad, el gran cuello de botella, ahora entienden que yo les hablaba de cuello de botella, tengo acceso a memoria, ese gran problema de todas las computadoras. Hay una solución técnica para evitar el tiempo de acceso a memoria. La memoria caché. Es la memoria caché. Es la memoria caché. Porque cuando el procesador debe acceder a memoria principal 10 nanosegundos, es un montón de tiempo. Yo llego con el camión, al abro del camión y bueno, cárguelo, pero vamos a tardar 10 horas. Ya me lo tienen que cargar. Porque necesito toda esta carga que tiene que llegar a tal lugar para poder seguir. O sea, me detienen todo porque no se carga el camión. ¿Se entiende? Esto es lo mismo. El procesador no puede seguir avanzando hasta que no obtenga a lo que quiere acceder en memoria. Y eso se llama wait state, o estado de espera. El procesador en un sistema central hace caer abajo todo el rendimiento de la computadora. Eso es algo que no se puede aceptar. ¿Cómo se soluciona el wait state o estado de espera? Muy pronto lo veremos cuando abarquemos el tema de memoria caché y ya adelantos de siguientes capítulos. Por ahora Profe, ya. no les voy a spoilear más, ya es spoiler. Eso lo veremos en otras temporadas. Parezco Marvel, ¿no? Les preparo las pelis para querer seguir viendo, bueno, el universo Marvel parece. Sí, yo me volví loco con Loki. Estoy esperando ya. Eso es el método Marvel. Se las dejo ahí picando para que vengan después con ganas a las clases. Es así. No, bueno, todo no se puede, de a poquito. Igual les prometo que les vamos a explicar todo y van a entender todo. Van a decir, por ahí venía el tema. Así que nada. Bueno, gente, por hoy es esto. Esto es todo. No sé si tienen alguna pregunta más.
De parcial vamos a hablar más adelante. Ya incluso les pondré algún modelo de parcial viejo, pero todavía falta mucho. Yo creo que es adelantar demasiado. Estuve viendo el foro, me mandó Mario un mensaje. Bueno, pero Mario me parece que va a venir. Que bueno, ya está registrado, eligió trabajar en el equipo Linux. Ya el equipo Microsoft está cerrado, ya digamos, ya no tenemos el partido de la selección. Ya todo el mundo se anotó, ya no hay más entradas para Microsoft. O sea que Sí, quien sí, todavía se agotó el cupo enseguida. se agotó enseguida. Más que la selección. Incluso les diría más que Boca, porque Boca se agota más rápido que la selección. Pero bueno, nada, eso es histórico. Bueno, gente, cualquier cosa me mandan un mensaje. Si tienen una pregunta ahora, díganme ahora, así ya la despejamos. No hay más preguntas. O sea que bueno, gente, los dejo.